la vida? ¿Un frenesí o un freneno? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra o una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Entonces, amigos, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? Bien, amigos, vamos a comenzar el programa número 34 de Si la vida es un frenesí o un freneno, que es una subsección dentro del Informes en el Pollo Humano. Hoy vamos a terminar un ciclo que abrimos hablando de las tertulias que yo había fundado o dirigido en las diferentes televisiones locales. Vamos a terminar con la que ha sido más popular. Fue muy popular en su tiempo y lo era porque no solo se transmitía a través de nuestras incipientes televisiones a través de internet, sino en una televisión local aquí en Zaragoza que se llamaba Canal 44, que alcanzó una grandísima difusión. Y su director, Fernando Sancho, tuvo la generosidad de meternos en su parrilla, y entonces esta tertulia, ya digo, tuvo una gran repercusión. Venían miembros de diferentes partidos políticos de todo el espectro que había, y entonces teníamos a Pedro Jato por el Partido Popular, teníamos a Héctor Azara, el sempiterno alcalde de Farlete, porque aunque en este caso venía por el PAR, siempre que aunque se haya cambiado el partido ha ganado porque tiene un gran punch en su pueblo. Este era Héctor Azara. Y teníamos también a Eduardo Laoz por el PSOE y a Jorge Marqueta por el CHA, que estuvo anteriormente Juan Martín, pero luego fue nombrado director general en el gobierno de Aragón, y entonces Marqueta fue el titular, vino a ser el titular. Un gran polemista, un tío muy preparado, un gran amigo. Bueno, pues en estas tertulias se hablaba de todo lo que la actualidad del momento era semanal, pues lo que había. El capítulo que les vamos a, la emisión que les vamos a poner ahora es ni más ni menos que del 14 de enero de 2009, o sea que ha pasado el tiempo, y claro, de lo que se habla allí, pues bueno, yo creo que sigue teniendo vigencia porque en Aragón y sobre todo en Zaragoza casi todo está siempre en el mismo bote, con el mismo palico dando vueltas. ¿Y qué tiene el bote? Pues mierda. Eso es lo que se discutía casi siempre en las tertulias. Vamos a ellos y que lo pasen ustedes muy bien. La partida de Guiñote es un placer. Roba, triunfo, arrastra y no te guardes el 3. El caballo sale al trote, marca el lore. La partida de Guiñote es un placer. Si has comido, ven al bar, acércate a jugar con otros compañeros. Sentirás esa pasión que sienten los que son alegres guiñoteros. Siempre a 2 cotos de 3 jugamos los cafés, la copa, el carajillo. De últimas tomas, no mates jamás, mira quién se lleva el as. Con sota y rey hasta yo canto bien. La partida de Guiñote es un placer. Roba, triunfo, arrastra y no te guardes el 3. El caballo sale al trote, marca el lore. La partida de Guiñote es un placer. La partida de Guiñote es un placer. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva partida de Guiñote. Hoy estamos todos los participantes y además con noticias fantásticas que tenemos, porque hay tomate en varios frentes y a nosotros lo que nos gusta es el tomate, en el buen sentido de la palabra, a ver cuándo empiezan ya las dimisiones y tal. Por empezar, solamente a los fans del programa, me gustaría decirles qué les parecería a ustedes
si un señor que estuviera, pues un vecino de su escalera, cobrara 1 millón de euros al año por subir y bajar las escaleras? Pues así tenemos gente en el ayuntamiento. 1 millón de euros. Socialista de PRO, que luego diremos su nombre, porque me imagino que el representante socialista preguntará ¿quién es ese? Porque un hombre que defiende el partido con esa autoridad, pues claro. Bueno, don Eduardo, ¿cómo estamos? Muy bien. ¡Qué entradilla, qué entradilla! ¡Qué entradilla! Desconozco ese nombre, de verdad. Pero claro, pero si usted sabe resolver todas las cuestiones. Desconozco. Y si lo cobra será por algo. Y si lo cobra, desde luego, será porque se lo merece. Eso Pues ya, probablemente. Pero vamos, es que Coño. eso para calentar siempre mete bulos. Y luego después es la prensa amarilla. Es como el Sun del periódico este inglés. Sí. Sun, exacto. A ver cómo va esa pronunciación. un poquito inglés, Pero no eres de los cursillos del ayuntamiento. No, yo no estaba en el cursillo. Bueno, a ver, don Jorge, ¿qué tal? ¿Va todo bien por la CHA? Pues por la CHA va bastante bien, porque de los partidos que están en el ayuntamiento es el único que está unido, parece ser, según las últimas noticias. En todo caso, me ha dejado un poco sorprendido lo que comentaba de que hay alguien que cobra 1 millón de euros. Yo entiendo que es la verdad. Ya le digo. Si es socialista, desde luego yo le garantizo que no se lo merece. Lea usted el Pollo Urbano, que saldrá el próximo día 3, y ahí damos toda la información. No solo esa, sino que vamos a dar una información muy interesante, que es, en el Pollo Urbano, cuánto costó los terrenos sobre los que teóricamente mañana se va a pegar un pelotazo. ¿Cuánto costó? ¿Quiénes lo compraron? ¿Cómo se repartieron luego las distintas, como dice el señor Jorge Marqueta, pastillas? ¿Y cómo el Movimiento Nacional vuelve de nuevo a ponerse las botas con la intervención encima de la CAI? Que la CAI también participa en estas cosas, o sea, una caja de ahorros al servicio de los ciudadanos y tal, en fin, pero en el Pollo Urbano lo podrá leer todo. O sea, no pase usted pena, que lo que sale, sale porque es así. La vida es así. ¿Qué tal? Bueno, con usted tenemos que preguntarle sus actividades, porque usted, además de contertulio, es alcalde de Falete, y el otro día tuvieron un acto bien bonito con niños, ¿no? Pues sí, el domingo, bueno, buenas tardes, queridos compañeros. Pues el domingo participamos con una... Me requirieron un colegio de aquí de Zarauda, la Sagrada Familia de ahí del Canal, me sugirieron la posibilidad de hacer una plantación de pinos. Plantamos casi 700 plantas diferentes, entre pinos y arbustos, etcétera, y vinieron, pues eso, una veintena de padres, una veintena de niños, y bueno, pues con gente allí también del municipio. Pues bueno, y luego almorzamos, en fin, estuvimos viendo la ermita del pueblo, etcétera. ¿Y cómo no nos invitó usted a lo de almorzar, digo, por lo de los árboles? Bueno, pero esos pues árboles sí, son muchos árboles para plantar, ¿eh? Fueron bastantes, la verdad que los niños participaron mucho, y bueno, la verdad, como hizo una buena mañana y el frío que hacía, pues animaba un poco a tener un poco de actividad. Nada, os quiero invitar a vosotros también, si queréis algún día, o podéis organizar alguna actividad con las AMPAs, en este caso que era un compañero mío, amigo mío, se llama Alberto Casañal, que organizó la plantación. Buen amigo. Pues que si queréis participar o lo que sea, o conocéis a un colegio y tal, pues no, pues mire, al director de esta cadena, Fernando Sancho, lo que más le gusta es coger una azada. Podemos invitarle y él es capaz de plantarse igual 30 o 40 pinos por hora. Bueno, tiene los riñones duros. Bueno, pues... Vale. Bueno, pues nada, si lo pasaron ustedes bien. Sí, sí, muy bien. ¿Pero y en qué zona las han plantado? ¿Cerca del pueblo? Cerca del pueblo, que hay una zona que se ha ido reforestando durante diferentes años, y pues bueno, hicimos una zona nueva, y luego las típicas marras que hay de sequedad, etcétera, y tal, pues bueno, pues tapamos un poco todo y bien, pero... Bueno, pues la próxima vez avísenos, iremos ahí con la máquina. Bueno, pues... Para filmarlo, y luego nos invita usted a almorzar y están felices. Vale, ¿no? Está hecho. Bueno. Don Pedro, ¿y usted cómo anda su partido? Bien, estamos como siempre, pues eso, tenemos... nunca se podrá decir que el partido no tiene democracia interna. ¿Por qué? Porque cada uno opina, 6 opinan una cosa, otros sí, pero luego al final todos opinamos lo mismo. O sea, en ese aspecto muy bien, estamos bien. Pues yo estoy hablando hoy estamos contentos. Yo estoy hablando hoy... Y hoy es miércoles de ceniza, con lo cual tenemos que hacer penitencia. Pues yo estaba hablando hoy con un periodista de un periódico importante de la ciudad, pues ya saben ustedes de cuál, ¿no? ¿De qué periódico? El Herald. Sí. El Herald. Y me decía, dice Dionisio, que se han oído palabras muy fuertes, como que se hablaba de, ojo, cuidado, que hacemos grupo mixto. ¿Eso es verdad o no es verdad? No, grupo mixto no. ¿No? O sea,
Porque los concejales, Esas épocas de buen cuando visto, tienen esas épocas el de acta, buen visto, pueden hacer lo que quieren, sí, ¿no? pueden hacer lo que quieran, pero naturalmente el acta de concejal, tú pues, sí, puedes marcharte a tu casa o ingresar en un grupo mixto, hacer lo que te dé la gana con tu acta de concejal. Pero vamos, en este momento la verdad es que, bueno, partido... Pero vuelvo a repetir lo mismo, hombre, es un momento que pues, bueno, hemos cambiado de portavoz y lógicamente, pues bueno, en algún momento pues pueden existir esas discrepancias dentro del propio grupo y bueno, y hay que debatirlas y bueno, yo ya he sido uno de los ejemplos claros de ese debate interno que bueno, que muchas veces el Partido Popular no lo ha tenido y que a veces es muy necesario. Pero ha estado la jefa, ¿no? Pues natural, he estado... Y la jefa habrá puesto las pistolas sobre la mesa. Porque Genio tiene paso y para más. Yo, además, muchas veces la verdad es que pero tiene genio para eso y para más, pero es una persona que la verdad es que sabe lo que quiere hacer. Donde en el puesto en el que se le pone, dice la línea que hay que seguir, la marca, y si ella no ve que esa línea no se sigue, bueno, o deja el cargo, que nunca lo ha dejado, porque la verdad es que efectivamente siempre ha tratado de seguir la línea. Y es que además en política también es muy necesario eso, o sea, ahí tiene que haber una persona, una cabeza, que será la persona que diga, oye, esta es la línea a seguir por el partido, y en el fondo el votante nuestro agradece que exista una línea de coherencia y no divisiones internas o cualquier cosa. Entonces, en ese aspecto yo creo que Luisa está realizando un buen trabajo y no solo a nivel regional, que es donde más se está enfocando su trabajo, hablando todos los días con colectivos, con temas sociales, sino también en el Ayuntamiento de Zaragoza con la nueva portavoz, Dolores Serrano. Pues es que el asunto está un poco negro, como ustedes ven, que no, Pedro así, bien, pues, pone allí bechamel y patatas rusas, lo digo, ensaladilla y todo, pero bueno, el asunto es que está delicado, pero no peor que está el PSOE, porque en el PSOE hace lo que quiere. Antes de venir aquí hablábamos con un teórico ortodoxo del partido, como el don Eduardo, y resulta que es que entre la autonomía municipal y que aquí cada uno hace lo que quiere, pues ahí vamos a hacer suelo y vivienda, claro. Vamos a ver, si aumentar la despensa de suelo de VPO para la ciudad de Zaragoza es malo, pues hombre, entonces no sé qué es lo bueno. Se quieren construir ahí 12.000 viviendas, ¿solo? De ellas 7.800 serían VPO, Pero se está 3.400 serían para el Ayuntamiento de Cesión, al Ayuntamiento de Zaragoza. Los viales corren a cuenta de los promotores, zonas verdes, equipamientos, en fin, una posible estación de cercanías. Si todo eso es malo, pues no sé, yo creo que ¿Qué nombre científico tiene ese pelotazo? No, científico Arcosur, no. Arconorte. Aumentar la despensa de VPO. Aumentar la despensa, eso es una buena de VPO para la ciudad de Zaragoza. Vale. Si eso es malo, pues entonces, no sé, yo creo que la si ciudadanía... pero vamos a ver, don Eduardo, si la VPO que hay no se vende. Vamos a ver. Se trata de preparar ese suelo para futuros años. Quiero decir, vamos esto, por a ver, ejemplo, se desarrollaría... No, se trata de un sitio que era un secarral, convertirlo en urbanizable. Pero vamos, es un No, es que eso es muy importante. Vamos a ver, no era un sitio urbanizable que ahora se va. No. Es no programable. O sea, convertir las piedras en oro. No, convertir un terreno que ahora no se puede construir en un terreno que se pueda construir 12.000 y algo viviendas, de ellas 7.000 VPO y 3.000 que irían a parar al Ayuntamiento de Zaragoza. O sea, si eso es malo, pues entonces no sé lo que... Yo me imagino que Chunta dirá que es malo, pero... Bueno, ahora lo vamos a oír. Vamos a informar la posición. No, pero déjame terminar. Digo, vamos a ver, tenemos Arcosur. Si es un suelo que se va a desarrollar y que luego después tenemos que tener otro suelo preparado. Porque esto sería para dentro de 7 o 8 años. Pues hombre, lo lógico es prepararlo ahora. Entonces hay que hacer una recalificación parcial, en este caso, que es positiva para la ciudad de Zaragoza y para los ciudadanos. Bien, diga usted, don Jorge. Deje el caballo y la espada. Vamos a ir suavemente. Vamos a ver, porque... Con vaselina. Sí, pero puede hacer daño igual, porque Chunta Marxista evidentemente dice que es malo. ¿Y sabe por qué dice que es malo? Porque saltan las costuras del Plan General de Ordenación Urbana, cosa a la que ya nos tiene acostumbrado el Partido Socialista y sus socios, unas veces por la izquierda, otras veces por la derecha.
Se recalificó un colegio privado de la iglesia, que es el Colegio Jesús y María. Se recalificó parte del Colegio Santo Domingo de Silos, todo esto para vivienda libre. Se recalificó toda el área del campo de fútbol. Convenios. Vivienda libre hace convenios. Bueno, vivienda libre. Llámelo Pero como quiera. La fórmula jurídica, de obra. momento no hay ningún convenio. De momento lo que se ha hecho es recalificar el suelo para que donde había un equipamiento educativo y servicios se pueda construir. Ya veremos el que se construye y quién lo construye. ¿Y compensación para el ayuntamiento? No había que ninguna. Pues La no justa acierto, el eso no 10% de acierto. viales que tiene todo, pero donde había un colegio o donde había parte de un colegio, donde había un equipamiento, se recalifica para construir vivienda. Igual que en Valdespartel se han recalificado áreas, pastillas de terreno para regalárselo al arzobispo o al general. Para hacer una iglesia o hacer una residencia. Efectivamente, Termine. equipamientos de los que No carece para nada el de distrito. lucro. Déjeme terminar. Vale. Y yo le informo un poco de cuál es la visión del Junta Aragonesista. Usted nos vende aquí 10.000 viviendas o no sé cuántas. 12.000. En Zaragoza hay suelo hoy programado en el Plan General de Ordenación Urbana en distintos puntos de la ciudad para 70.000 viviendas, de las cuales más de la mitad son viviendas de protección oficial. 70.000 viviendas a las que hay que sumar las 50.000 que hoy están vacías. Y usted dice que hace falta programar 12.000 viviendas en un lugar donde ya hubo, cuando se hizo el Plan General de Ordenación Urbana, y a lo mejor el señor Jatos lo recordará, donde hubo ya muchas tensiones urbanísticas por la propiedad del suelo y que le costó el puesto en su tiempo al entonces concejal de urbanismo García Tance del Partido Popular. Y al final aquella parte no se recalificó. Hoy mismo informaba a la prensa de quién está detrás. Mire, el Plan General de Ordenación Urbana es de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos. También para Nozán, y leo la prensa, también para Castillo-Maldur, también para Grupo Plaza 14 y también para Progea, que son los que están detrás. Es que lo digo porque el Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde Belloc y su teniente alcalde de urbanismo se pone de acuerdo con los 6 promotores de ese suelo de una manera muy rápida, de la misma manera que se ha puesto de acuerdo de una manera muy rápida con los promotores de Arcosur, que nosotros programamos, que ustedes presumen, y con el que han llegado al acuerdo en virtud del cual los promotores no tienen que hacer las conexiones con Valdefierro, no tienen que invertir en recogida neumática y no tienen que reinvertir ninguno de los equipamientos que estaban previstos en el programa de urbanización de aquella zona. ¿Y se ha llegado a acuerdo de que sí? Claro, no, de que no, y De que que de sí. esos 30 millones irán a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza. Además han llegado al acuerdo de que los pisos pasarán de 90 a 70 metros cuadrados. Para hacer más pisos. No. Para hacer más No, pisos. Déjele que para que haya responda. más lucro, para que costando lo mismo haya menos metros y se pueda construir más. Y unos pocos con los que el Ayuntamiento, el señor Belloc y el teniente alcalde, el señor Carlos Pérez Anadón, se pone de acuerdo para que esos 6, unos que caen en las manos, se lucren. Y mientras tanto, a los miles de cooperativistas de aquella zona, el alcalde Belloc nos consta de que están tratando de tener una reunión con él desde hace más de un año y no ha querido reunirse. Y sin embargo, con los promotores llega a acuerdos tan rápidos como estos, en los que se recalifica alegremente y al margen del Plan General de Ordenación Urbana aquello, pues ya os digo, donde interesa. Efectivamente, sí, esto tiene una contestación y acabo rápido. Claro, la Federación Aragonesa de Cooperativas de Viviendas, que tiene su sede, claro, pues le parece muy bien, claro. Pero es que Junta Aragonesista ni es amigo de los promotores y no nos genera problemas como al Partido Popular, donde este convenio ha dicho que sí primero, que no lo sabemos después, y ya veremos qué dice al final. Y tampoco tenemos cooperativas de vivienda, como hay otros grupos en la izquierda que los tienen y por lo tanto... El son señor presos. Oriente es un Pues claro, a lo afamado mejor son socialista, presos de esa primero comunista, discusión. luego socialista, ahora jefe de ladrillo. En fin, No solo que ha habido recalificaciones urbanísticas en el Ayuntamiento de Zaragoza, que han salido, bueno, la primera del seminario, pero también en la actualidad, que han salido por el voto de Izquierda Unida. Por ejemplo, la del campo de fútbol y con todas las viviendas que hay alrededor Pero previstas. eso es lo mismo, el Oriente, Izquierda Unida Bueno, y esa parte. Es decir, el único grupo que no tiene esas ataduras es Junta Aragonesista. Bien. No, Don simplemente Pedro, que quiere alusiones, intervenir. por alusiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ya para que conste, en esta tertulia, desde luego, el Partido Popular va a estar en contra el próximo pleno de esa recalificación. No, sí. Pues no, eso no, le sí. honra a usted. Va a estar, Pues es una grata noticia. Eso le honra va a a estar ustedes. en contra. Va a estar en contra. Pero eso es oficial ya. Totalmente, sí.
Eso lo puedo asegurar. Hasta mañana. Exclusiva, mundial exclusiva a las 9:20. Hasta mañana A las 9:20, a la no. una del A las mediodía, 9:20, a las no. dos, Pues A las mire, 9:20. yo le voy a decir una cosa, Es don una Pedro. exclusiva. Yo me alegro de eso porque Es sabe una que algunas exclusiva. veces lo hemos comentado. Y hay en el ayuntamiento, en el Partido Popular, más de un Samaruón del mogollón. Pues bueno, pues está bien. Pues eso está bien porque así Se va a seguir, al sitio. Eso está muy se bien. va a seguir esa línea y punto. ¿Usted se alegra como ciudadano o Sí, se sí, alegra no, me alegro comentarista? me alegro como ciudadano, me alegro O sea, ¿no como quiere comentarista. despensa de UDP, entonces? No, yo no quiero despensa de nada porque eso es usted mentira. tiene piso ya, Eso entonces. es mentira. ¿Usted tiene piso ya? Hombre, yo tengo 57 años, tengo derecho a uno, no. Tengo piso y como ¿Y los algún socialistas, no. No, Chalet en el mar, chalet en la nieve, yo como los socialistas, lo mismo que tenga usted tengo yo. Pero como yo conozco a socialistas de mis años que tienen eso, yo también. Chalet en el mar, chalet en la nieve. O sea, ¿usted no quiere que tengan viviendas los futuros ciudadanos de Zaragoza? No, yo no quiero que tengan quiere. viviendas así. Es insolidario. No, así no. ¿Cómo Así vamos a no. ver? Vamos a ver. Contrincadas, no. Libres, Perdona. Contrincadas, libres. no. Perdona. Que no Vamos se a ver. pueden hacer trincamientos, que no, el suelo vale lo que vale. En ningún momento, vamos a ver, y dicho ya la noticia, ¿no? ¿Verdad? O vamos a llamarla porque ha habido una reunión, lógicamente, ahora de nuestro grupo, y esa ha sido la decisión que comparto, como no puede ser de otra manera, y que no quita en el sentido de que la ciudad, lógicamente, y los ayuntamientos, hombre, ¿de qué es? El ayuntamiento no deja de ser como una familia. El ayuntamiento o ingresas más, es decir, porque recaudas más, en este caso, o adquieres más patrimonio, porque adquieres más terreno. Bueno, lógicamente, que de cara al futuro. Y nuestra portavoz, Dolores Serrat, ayer yo creo que es que ha habido bastante, en ese sentido, ha habido cierta controversia, dejó muy claro que ella no estaba en contra, o sea, ella no estaba en contra del tema de una recalificación de cara a que el ayuntamiento tenga más patrimonio de cara al futuro. Lo que pasaba es que veía sombras en esa recalificación. ¿Como el bolero? Sombras, nada más. Vamos a poner aquí yo como el cigala, me voy a poner. Haciendo boleros. No, pues exactamente no lo veía, pues exactamente veía ciertas No tendría las gafas, futuras. las gafas, entonces, no lleva a lo mejor, gafas, Dolores no lleva las gafas. lentillas, a lo mejor, no lleva no. ni lentillas tampoco. Empañadas Ciertas, o algo. no lleva ni gafas ni lentillas. las sombras, Pero Ciertas- déjele que se no, que es exprese. igual, que si se distrae el hombre. Ciertas irregularidades, ¿no? Ciertas irregularidades o ciertas cosas que no ve clara en eso. Hombre, y muy bien, y además que se comentó que es que esos mismos terrenos ya hubo en su momento, y hace años hubo sombras, y costó la dimisión de un concejal nuestro que tuvo la gallardía el hombre de decir, oye, aquí hay problemas, ¿os creéis que aquello tal, que estos son cosas que están relacionadas? Y dimitió, Le honra. lógicamente, y le honra, Cosa que y le ahora honra ya su dimisión, que últimamente esas cosas para que se han olvidado. Perdón, se han olvidado, o sea, que es que nuestro no ministro- es para meterlo. Nuestro ministro Pues yo Bernal creo de que eso, sí, mire. el cazarrenos le honra este. entonces, no le honra No, esa le dimisión. honra a Zapatero haberlo hecho No, dimitir. perdón, eso le perdón, honra, perdón, eso le honra a Zapatero. Le presentó la dimisión 2 veces. No, Al final perdone se usted. aceptó. Usted desconoce No los está- acontecimientos. no está usted informado. No. Pero Bermejinski, si salió a los medios, Bermejinski, no está a decir, informado. y no voy a O dimitir. sea, aquí solamente honra. Si se dimiten los del PP, entonces es una No, honra. es Pero si verdad, dimiten los del no, es PSOE no es verdad. una honra. No, es una honra. si lo de- son No, eso, declaraciones lo vuestro suyas. siempre es muy forzado. Que son declaraciones del señor Pues habéis ministro. tomado nota ustedes que tienen Os ha un venido, barro, ahora os un ha barro venido. ustedes ahí. Mira, escucha una cosa, si no hubiera elecciones el día 1 de marzo, para luego iba a dimitir. Eso que está diciendo usted. Pues coño, pues si no llega a haber ¿Y ustedes elecciones, qué- y ustedes qué- ese señor no dimite ni ¿y por lo que ustedes se qué dijo. tienen- qué Ese tienen? lo hubieran dimitido para el verano, vamos cuando a una Zaragoza. remodelación. Vamos a Cuando Zaragoza. una remodelación Vamos lo a hubieran lo nuestro, dimitido. vamos a lo nuestro. A Bermejinski. Vamos a lo nuestro. Bueno, la verdad es que... Bueno, vamos a dejar de Sí, decir Alvar, algo. que estamos aquí. No, Bueno, pero Menos mal que ha hablado de que ha plantado árboles en su pueblo, si no. Yo, por dar una explicación un poco para los ciudadanos, lo que sí que veo y denoto un poco en la sociedad, que el modelo que se ha estado utilizando desde estos últimos año y medio, 4 años anteriores, de hacer convenios en los cuales no tiene otra cosa más encubierta más que un impuesto revolucionario gravísimo, que gravísimo me refiero a que lo grava luego el precio final de la vivienda, porque es muy bonito construir una ciudad como Arcosur a costa de que una empresa
o una caja pague unos suelos para hacer una exposición. Entonces ya nace hipotecada todas las obras, porque hubo que comprar unos terrenos, dárselo al Mercosur. Se recalifica, se convenia, se hacen unas obras, se hacen un puente en Valdefierro, se va a hacer un tal. Pero todas estas obras no son gratis. Y todas las obras estas se financian, ¿cómo? A coste de que los ciudadanos que compren una casa en Mercosur va a tener que pagar, en vez de por una casa del suelo que es gratis, porque para eso lo regaló el Ministerio de Defensa en su tiempo, para eso el Ayuntamiento lo recalificó, que eso no cuesta absolutamente nada. En vez de pagar muy poca cantidad por su piso de VPO, pues tienen que pagar 15, 17, 29 o 39 millones de pesetas. No tiene otra historia. O sea, lo de los convenios, que queda muy bonito decirlo, no significa que esas empresas privadas que construyen, que realmente ejecutan unas obras, pues esas empresas tienen que cobrar y ganar ese dinero, evidentemente, que para eso nos dedicamos la gente a trabajar, para ganar dinero. Y entonces se abusa, o hay un uso que evidentemente todo el tema de inmobiliario ha llevado un poco al crack, ¿no? Y ahora pues el Ayuntamiento de Zaragoza, yo creo que con buen juicio va a intentar sacar mañana precisamente la construcción de 12.000 viviendas, pues bueno, en una zona norte que evidentemente faltaba por recalificar. Que no las va a Que no la va a sacar. Que no la va a sacar. Que no la va a sacar. Le hace falta un voto o una abstención. Pues Que no un la va a caso. Si falla sacar. el PP, no. Si No, falla el PP, el pinza hasta que... Como si falla el PP. si el PP dice que va a votar en contra, No. hay otros tres grupos, otros dos grupos. Yo garantizo que Chunta se va a votar en contra. Ya. No puedo dar más garantías. Falta el pirata. Pero Chunta y PP hacen que no sea posible. No, falta un voto. Falta el de Izquierda Pues Unida. el de pirata. El de Yo no sé, Pirata. yo no estoy diciendo que Falta lo el va a pirata votar. Ya se lo digo yo. El pirata pinza. Ya se lo digo yo, cuando pues siempre estando ha un venido progea metida de por medio, el pirata pinza, levanta la mano pero hasta el reactor que pase. Hombre, Hasta el techo lo que yo le diga. Hasta el techo mudejado. No lo sé. Lo que yo le diga. No adelantemos acontecimientos porque también tiene un poco el corral revuelto y no sé cómo funcionará. Es que más lo tenía que tener, Tú le porque la quitas gente emoción, de ¿no? izquierdas y votantes de Izquierda Unida no tenían que permitir ese tipo de relaciones, porque son gente de buen corazón y con criterio y sentimientos de izquierda. Pues si y supieran- los jefes que tienen no son así. Eso es el problema. Bueno, Vamos a ver, yo un poco por comentar Vamos a hacer de Izquierda un Unida par de todos. cosas. No, un par de cosas porque me sorprende lo que usted dice siendo alcalde de una localidad. Vamos a ver, los convenios urbanísticos no son buenos ni malos per se, depende de lo que pongan ellos. Que es como si dijeras, el tener un contrato laboral es malo. No, es que yo conozco uno que tiene un contrato laboral con unas condiciones leoninas. Bueno, pues hay otros que son maravillosos, que vienen muy bien, como el del millón de euros. Es del millón de Quiero euros, decir, sí. Bueno. que un contrato, un convenio, no es bueno ni malo per se. Es malo cuando el ayuntamiento cede, como hace el actual consejero de urbanismo, el señor Pérez Radón del PSOE, o el señor Belloc, cuando cede a todas las pretensiones de los promotores. Eso no es cierto. Entonces, sí, ya les digo, Eso está- han cambiado un convenio que había, el de Arcosur precisamente, que se hizo en el anterior mandato corporativo y en el que trataba de tener un equilibrio entre los intereses de los cooperativistas y de los ciudadanos y buscar la vivienda de protección oficial y poner una serie de cortapisas a los promotores. Bueno, pues esta corporación, con el PSOE y para apoyarla, porque para eso está, pues no, quiero decir porque no tienen tampoco demasiado. Evidentemente, No, ya está. por llevarle un poco la contraria, No, evidentemente la gente permítame. lo sabe, lo entiende. Estamos en un momento de crisis, los pisos no se venden, la morosidad está subiendo. Evidentemente, si en este caso los estamentos públicos no saben reajustar las condiciones que no existían hace X tiempo, lo que hace Claro, es que solo todo el en mundo va beneficio- a la calle claro, y las silencio. empresas cierran. Vale, Y no cuando me las- dejas- Vamos a ver, solo en beneficio de los promotores inmobiliarios, solo quitándoles que hagan las conexiones como el de Fierro en el caso de Arcosur, solo quitándoles que hagan la recogida de basura en neumáticas. Y sin embargo, ese mismo ayuntamiento, a la vez y paralelamente, quita todos los convenios sociales, no tiene ninguna política para vivienda juvenil, no tiene política en materia de empleo, de fomento de empleo. Claro, es una cuestión de modelo, es el mismo modelo del gobierno de Aragón, que tiene encima de la mesa el proyecto de la Ley Urbanística de Aragón, que es la copia exacta del modelo urbanístico de la costa valenciana y murciana. Es un modelo urbanístico con el que nosotros, desde una posición de izquierdas, no estamos de acuerdo. ¿Para qué quieren los promotores de Aragón que gobierne el PP? ¿Para qué quiere la derecha que gobierne el PP teniendo al PSOE? Que son más de derechas y aplican las Eso hubiera políticas. sido ustedes al PP. No, ¿para qué quiere lo que gobierne el PP si ya las honras al escribano de Balaguer se la hace el PSOE? No Belloc, que decía usted. No, esta es una decisión personal de Belloc. Falso. Autonomía No, municipal. No, la autonomía municipal. Autonomía municipal, y Vamos no a digo ver, usted lo contrario, déjeme- que no es cierto. déjeme- Bueno, termine bueno, con habla, lo que habla, estaba habla, hablando. habla, Es que Decía, esto- dijo usted que era una Siga la cuestión ronda, personal si no- de Belloc. El de Chinilla. Pero no se enrolléis. Se enrolla que el de la chinilla se queda ahí de unas Balaguer, libras.
la aprobó la Junta de Gobierno local, donde se sientan se presentan solo una mujer, Carmen Dueso, que es de UGT, y luego pues los distintos consejeros que llaman ellos los tiene el alcalde normalmente, pero bueno, como es una corte, ¿Y esa autonomía municipal? No, vamos a pero ver. el PSOE como PSOE... ¿Qué ideología tiene el PSOE? Y la UGT. Le estoy diciendo... La le estoy diciendo que el PSOE como PSOE... Pero bien, venga. No, pero estos están por el Sí, PSOE. pero vamos a ir pasando... Vamos Es que usted como interrumpe tanto, consume su tiempo. ¿Por qué quiere que luego luego no habla nada? Déjame contestar, que va a contestar ahí. Pero cuando Vamos a ver, acabe, PSOE como mentira. PSOE no estaba a favor, pero sí que está en cuanto a la autonomía municipal. Que se ha aprobado en Junta de Gobierno, hombre, lógico, bueno, pues ustedes presenten una moción. Ya la vamos a presentar, no lo dude. Pues a ver qué votan los pero no representantes diga, del PSOE. somete usted al PSOE, porque el PSOE ha habido voces discrepantes, y entre ellas el secretario general salió en la prensa que no, hombre, que reflexionara. Pero no deja de ser, si considera en este caso el alcalde Bellot de que tiene que tener una calle, que en este caso va a tener una calle que no tiene ni vecinos, pues bueno, si dentro de su autonomía municipal puede hacerlo. Por cierto, en la agrupación de Piazuelo, en las Delicias, se la ha puesto en las Delicias, en la agrupación que controla. Pero bueno, y Piazuelo. pensemos que primero iba a ser el general Suero. Bueno, pero después rectificó y ha dicho que es un vial. Va a ser, por rectificar de sabios, efectivamente, va a ser un vial que no tiene ni vecinos. Bien. Bueno, pues que tenga una calle. Bueno, tampoco, pero don dentro de la Pedro. autonomía municipal. don Pedro, diga usted, porque es que... Tampoco se está diciendo mucho esta tertulia hoy, la verdad que es No, la verdad que está floja. floja, pero te digo que la verdad que salvo vamos, Que exactamente, su gran aportación. mi gran aportación, la verdad que estamos estoy todo el haciendo rato todo el con rato, lo mismo. hablar de las clases, de las Clases calles pasivas. y de las calles y de tal. Hombre, yo lo que voy a repetir lo mismo, hombre, y a mí me preocupa y me preocupa seriamente, y bueno, y ahí tenemos a Luisa Fernanda Rudi cuando vino y cuando se encontró el Ayuntamiento de Zaragoza. Es que estamos entrando en una situación que el Ayuntamiento de Zaragoza nos lo vamos a encontrar tan mal o peor Que la otra vez. que el año 95. O sea, el que entra a gobernar, esperemos que sea el Partido Popular. Esperemos que no. Si sois vosotros, aún lo arruinaréis un poquito más. Pero vamos, quiero decirte, es que no hay ni telarañas en las cajas. Ahora, es que ya no queda absolutamente nada. Porque habéis dilapidado todo lo que en las épocas del Partido Popular se pudo hacer. Habéis dilapidado absolutamente todo. Sí, pero déjele hablar. pero con pólvora. Es que así no pero podemos mira, hacer. se dispara muy bien con pólvora del Rey. Hombre, con pólvora del Rey se dispara muy bien. Y vosotros estáis disparando con pólvora del Rey y estáis los ciudadanos de Zaragoza y estáis haciendo en este momento los bancos, no quiero ni hablar. O sea, que mira que en la época de Pepe Atarés, siendo concejal de Economía y Hacienda, hizo una extraordinaria negociación para el tema de la depuradora de la Cartuja. Era heredada. Era heredada, efectivamente, heredada. Y hizo una gran labor de reducción y de negociación con los créditos, con tal y con todas las cosas. En este momento estamos otra vez en bancarrota totalmente, en bancarrota por ahí, apurando al ciudadano al máximo, habiendo aplicado unos tipos, o sea, que aplicasteis el 5 cuando luego se quedó en el 1, y el 7 y el 8, o sea, y nos ha bajado al ciudadano se ha bajado, y no, es que luego el IPC ha subido en 1 y pico, no, y vosotros seguís metiendo los IPCs de cuando hicisteis se está actualizando la realidad, pero el coste. Mira, yo a mí cada vez que me viene el Fluvi y me aplaude, es que de verdad aquí cada vez cuesta más el agua, cada vez cuesta más todo en esta ciudad. Esta ciudad está encarecida. Hasta que tienen ustedes que totalmente encarecida, exactamente, hasta que llegamos nosotros y lo paralicemos. Sí, no, ya sé que te joroba esto, pero es que es así. Es así. Entonces, claro, tenemos mala negociación con los bancos. Sí. Patrimonialmente, el Ayuntamiento de Zaragoza, no me extraña que quieran pegar el pelotazo de las 12.000 viviendas porque no hay nada. No hay nada. Os habéis gastado, es que sois, yo alguna vez lo he dicho, despilfarradores públicos. Eso es un despilfarrador público. Entonces, ese despilfarrador público, que es el PSOE, agota con todo. Es que hace corto con todo, como decían las abuelas. Que tú, hijo mío, haces corto con todo. Pues eso que decían las abuelas, hijo mío, es que haces corto con todo. Pues ese es el PSOE. Y entonces tiene que venir otra vez pues, una política como la época del Partido Popular, de congelación de impuestos, de tal, de aguantar, que sí, que luego no se hacen tantas cosas, que luego reís mucho. Luego se ríe mucha gente, no es que no hacen más que los maceteros, es que no sé qué, es que no sé cuántas, pues coño, es que es como se deja. Y luego en la segunda legislatura es cuando se puede empezar a hacer un poquito.
Entonces, en este momento... Con ustedes no habría progreso en la ciudad de Zaragoza. La ciudad sería como el 1800. Sí, como 1800. Bueno, si empezamos así no podemos... No, yo te digo lo que hay. Mi argumento es este. Argumento. Yo tengo mi argumento y es que eso... bueno, es que esto no lo digo yo. Eso a mí me lo dicen los ciudadanos en la calle. A mí me lo dicen los ciudadanos en la calle. En la calle a mí me dicen, oiga, tú cacho, es que pasa siempre lo mismo. Se despilfarra con el PSOE y se ahorra con la derecha. Y la gente que está deseando que entre la derecha, está deseando el ciudadano. Ya lo veremos. ¿Eso está deseando el ciudadano? Sí, sí. Bueno, pues bueno, yo un poco asisto aquí también, un poco con las diferentes versiones que tienen un poco los partidos mayoritarios, pero bueno, desde el Partido Aragonés no podemos decir, en este caso nos toca estar en el gobierno, pues que evidentemente interesa a los ciudadanos que existan una capacidad para poder desarrollarse las viviendas, como bien decía Eduardo, para futuro, y luego pues cada uno de los ciudadanos podrá comprar o no estas viviendas. Que realmente, como ese cupo que decía el señor Jorge Marqueta, que existen de viviendas vacías, bueno, yo conozco mucha gente que está todavía en el toc-toc, que todavía no les han adjudicado sus viviendas. Además, ahora mismo me ha llamado un compañero que por fin le han dado la hipoteca. Estamos en un momento difícil, pero evidentemente la máquina no puede parar y en este caso se provee de suelo urbano para, pues, bueno, pues para que puedan seguir las empresas promotoras y constructoras pues creando trabajo y como no, pues riqueza para los aragoneses. Bueno, diga, don Jorge. A mí me sabe mal porque Héctor me cae bien. es que lo pone muy fácil. Dice que al PAR en esta ocasión nos toca estar en el gobierno. Desde la segunda legislatura, y estamos en la séptima, el PAR está en el gobierno de Aragón. Lleva 20 y tantos años con unos, con otros, siendo el grupo mayoritario del gobierno, a veces minoritario, en fin. Pero del PAR ya es caso aparte. Lo que a nosotros nos preocupa es la actitud, sobre todo del Partido Socialista, que habla de la autonomía municipal. Vamos a ver, porque eso lo dijo la vicepresidenta Fernández de la Vega para quitarse el muerto cuando le preguntaba en Madrid por el tema de la calle Escrivá de Balaguer. Pero no repita cómo, porque esta gente que está en el Ayuntamiento de Zaragoza se presentó bajo las listas y el programa del Partido Socialista. Y esta gente la ha votado gente de izquierdas. Y hay gente en su partido que está indignada con lo que están haciendo. Porque les indigna que quiten los convenios sociales y ocupen el pleno con sus asesores, bien pagos, por cierto, para que no puedan entrar el pueblo y las entidades sociales. ¿Les preocupa? Eso es cierto y se lo puedo yo. Pero eso ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Pregunte usted. ¿Les preocupa que hay un abandono sistemático de los barrios en los distritos? Que hay equipamientos, todavía hoy hay equipamientos de la anterior legislatura y ya no pueden decir, no, es el presupuesto que hizo la Junta, no. Está cerrado, y así de memoria, el Centro Cívico de Artur Norte con la Biblioteca y Centro Mayores, la Azucarera, la Llinera, el de Oliver, el CDM de Educación Hermosa. No se está ejecutando la segunda fase del Corredor Verde Oliver Valdefierro. No voy a entrar ya en todos los equipamientos que están en cartera y ustedes los han paralizado porque con una dinámica... Pero mire, y le voy a decir más, en cuanto a las actitudes. No se puede hacer eso. No se puede decir que una calle la pongo porque es mi capricho, porque aquí mando yo. No se puede coger, y por ejemplo, el mercado de San Vicente Paul, cuando hay informes negativos de patrimonio, y lo van a cometer porque aquí mando yo y este es mi cortijo. Y quieren llevar a esos comerciantes a un mercado que no reúne las condiciones, el de San Lorenzo, en una calle que va a estar simultáneamente en obras, para que cierren y puedan privatizar ese mercado. Para dárselo a los de Mercasa. Es que es así, y es la actitud del gobierno del Partido Socialista, que se presentaron bajo la sena. No sé qué usted muerto y dice, no, es que son autónomos. No, es el Partido Socialista, es el mismo Partido Socialista de Marcelino Iglesias, el mismo, porque el mismo... Es el PSOE, pero es la autonomía municipal, y desde luego lo que no puede hacer el Partido Socialista... de otro planeta. La han votado los ciudadanos, aparte de creyendo votar al PSOE, que votaban a una candidatura de izquierdas, creyendo que están votando a alguien que va a hacer políticas sociales, creyendo se ha hecho política social y se ha hecho política... No, permítame, a alguien que se paseó por los barrios firmando unos contratos que ha incumplido. ¿Dónde están los equipamientos deportivos de la Almozara que firmó con tanta alegría? Pues mire, están donde está el rastro ahora. ¿Dónde está todo aquello que firman en todos los barrios? ¿Dónde está ese compromiso con los barrios? ¿Dónde está la política de igualdad de mujer? Usted me podrá decir que no se afecta al 100%, pero sí, no es ni el 5%. Más del 80%, hombre. Claro, en absoluto. Revise. Mire, el otro día estuve viendo yo el programa electoral del Partido Socialista. Ya les gusta, No nos gusta. No nos gusta, que es un sarcasmo y un engaño a los ciudadanos lo que están haciendo. Porque están engañando a los... ¿Sabe? Pusimos una mesa por lo de la calle que no le gusta a mi amigo Pedro. ¿Y sabe? No, perdone.
¿Sabe que hubo militantes del PSOE de Carney que nos lo enseñó? Que firmaban en nuestra mesa indignados con su gente. Revise eso. Y usted sáquele la cara, que pasó bien aquí y es normal. Pero desde luego, están haciendo una política que a cualquier persona de izquierdas, ya no por siglas, de izquierdas le avergüenza. Y repito, la derecha social, ideológica de Aragón no necesita que esté el PAR o el PP, porque tiene al Partido Socialista que ejecuta la política más de derechas que se conoce en el Estado español. Qué bonito ha sido eso, qué Yo de bonito, qué verdad, bonito. Yo de verdad, me Te das... tienen que dar ustedes una medalla. Yo siendo de derechas, que me da asco que gobierne. Me da asco, me da asco que gobierno. Como soy de centro, como soy de centro, me da asco. Me da asco que gobiernen. Porque se me esta es la carcunda. Se me van a la derecha. Esto es la caspa, es la política más casposa. Se me van a la derecha. Más carcunda de todo el Estado. Pero relájese, que le va a dar No, algo. es lo que hay. Que le va a dar Es que algo. se me van a la derecha. Que la subida de tensión, que le va a dar algo. Ustedes se me van a la ustedes derecha. no hacen más que demagogia. Realidades. Continuamente. Si fuera así, en las próximas elecciones en el 2011, desde luego la ciudadanía tomaría nota y desde luego nos castigarían. Como no es cierto, ya verán ustedes como el pasado lo mismo que la del 2007. Que ustedes tendrán unos resultados pésimos. ¿Por qué? Porque la gente no se puede engañar a la gente. La gente ve una ciudad distinta, la gente ve una realidad que le gusta, una ciudad cambiada. Y además no es cierto en cuanto a políticas sociales ni mucho menos. La ley de dependencia, todo el esfuerzo que se está haciendo para ahora hacer una zona de desarrollo en la margen izquierda que va a ser Ranillas, va a quedar un parque empresarial pues fabuloso, de los mejores de Europa. Y ustedes, sí, ustedes... Sáquenos usted corto, tiene que decir de los mejores del mundo. No, de los mejores de Europa. Ya es. Nosotros competimos en Europa, no competimos en Japón ni Estados Unidos. Pero ustedes, como siempre, aparte, ustedes tan de derecha somos, ustedes estuvieron gobernando con nosotros. Pero con un programa que se ejecutó en buena medida y se hacen políticas de izquierda. Vamos a ver, el programa de 2007 y el programa de 2003, pues hombre, con todo lo que hay que avanzar, porque la sociedad avanza y el programa tiene que avanzar, pero sigue siendo un programa progresista. Sí, pero que no se ejecuta. Este no lo están ejecutando. Sí que se ejecuta. Están haciendo cosas muy diferentes. Y respecto a la autonomía municipal, le va a decir, respecto a la autonomía municipal, sería una vergüenza por parte del propio partido el que una vez que presentaran las listas con sus candidatos, por mucho que se presenten por el PSOE, después, desde el PSOE, se estuviera fiscalizando su autonomía. No, señor. Tienen su autonomía municipal, el alcalde es el alcalde y tiene que hacer su política dentro del, por supuesto, del programa electoral. Bueno, eso lo dice usted. El programa electoral. Eso lo dice usted aquí. No sería sino el alcalde de todos, sería el alcalde del Partido Socialista. No, es que y no es así. Es el alcalde de todos los ciudadanos de Zaragoza. Tiene que hacer eso lo que él considere. Aquí, lo que él considere. Bueno, lo digo aquí y lo repito. No, y eso le honra a usted. Pero es que las normas se ven, las formas se ven. Y las formas que estamos viendo a muchos nos recuerdan fórmulas viejas, fórmulas alguna chulescas. decisión que no le ha gustado mayoritariamente. Y no se olvide usted que hay una cosa que no se perdona, que hay en el caso de suministro. Aquí se perdona la entrepierna, se perdona el mangoneo, se perdona casi todo, pero la chulería no se perdona. Y en su partido los jefes están mirando con preocupación lo que está sucediendo en la Plaza del Pilar, porque no son maneras. No son maneras. Hay que ser más humilde, hombre. Que no tienes el cargo, que no te lo ha dado Dios, que te lo han dado tus votantes y ahora ser alcalde de todos y tal. Y no se puede tener allá una gente que ya solo le falta. Su actitud siempre ha sido llegar a consenso. No, pero consenso. Y en esto, la única, por favor, Pedro, un segundo que te va a contestar. La única en este caso, por así decirlo, contradicción del propio Partido Popular que está roto. ¿Cómo va a ser gobierno si está roto? Si está añicos en Madrid y aquí, en el grupo municipal de aquí, grupo municipal de Zaragoza, del Ayuntamiento de Zaragoza, están rotos. Hubo un consenso con el anterior portavoz, con Buesa, con Domingo Buesa, un consenso para aprobar este plan, para aumentar la despensa del VPO de la ciudad. ¿Quieres que os diga una cosa? Compensando como van a hacer como van a hacer los promotores, cesiones de equipamientos para zonas verdes, más viales, desarrollo de las viviendas de carrera de Huesca hasta el centro de 7 o 8 años, o sea que no se va a hacer ya de un día para otro. Se va a hacer la conexión de Congullada, los cinturones de Ronda. Hombre, ¿qué más se puede pedir a los promotores? ¿Que nos regalen el suelo? Hombre, yo no le pido nada a los promotores, porque los promotores son señores particulares,
tienen sus negocios y se van a ganar dinero como todas las personas honradamente. Domingo Buesa lo apoyó ese plan. Déjele ahora que hable. Sobre los promotores, deja a los promotores, pero no me cuentes a mí cosas de promotores. Domingo Estamos Buesa, aquí en una tertulia política. Domingo Buesa lo aprobó. Pero que ya lo ha dicho 2 veces. Que sí, 3. pero te vuelvo. Déjele que hable. Dilo 4 veces. Que lo reconozca entonces, que Dilo- lo yo reconozca. no reconozco eso de- Domingo Buesa aprobó Dale el otra vez, consenso. 5. Yo te digo que estamos hablando de una tertulia política, no estamos hablando de una tertulia de promotores. Estamos aquí políticos representando a unos partidos políticos. No hablamos de promotores. Deja a los promotores, déjalos tranquilos. Y de eso hablamos. Son señores que se dedican a lo que tienen que dedicarse y punto. Y de eso hablamos. Y lo que estamos hablando. Y no tengas, como dice la canción de Sabina, no tengas tanta prisa en enterrarnos, porque tenemos la costumbre de resucitar. Está muy bien como canción. Hombre, esa Ustedes me están encanta. destrozados, Tenemos por la Dios. costumbre de resucitar. Tenemos la costumbre de resucitar. Y más cuando nos las ponéis en bandeja. Pero como ya lo podéis estáis poniendo en bandeja. Y en este momento, el señor Belloc, desde luego ya solo le falta hacerse monedas, Belloc, alcalde de Zaragoza, por la gracia de Dios. Porque es que ya no le queda más. Que hacerse ya unas monedas. Y la prepotencia. Y eso tenía muy bien. Y es que de verdad, es que efectivamente es así. O sea, la chulería, o sea, un señor como el Bermejinsky, que decía el señor Bermejo, un tío que se va a cazar, sin licencia, sin nada, y encima se chulea, y se carga 40 bichos, y está el tío y le pone el pie en el cuello al ciervo. ¿Qué está Hombre, diciendo? pues te estoy diciendo la verdad, la Pero foto. eso no es cierto. Eso Oye, que no es cierto, si están los Él no periodistas sabía que todos. estaba en la comunidad Sí, que se había de equivocado. Andalucía. Oye, que me he cambiado de comunidad. Vamos a volver. Y tuvo el honor de Pues reconocerlo. entonces Vamos no a había volver a dimitido. tierra. Bueno, vamos volviendo a la ciudad. Vamos volviendo a la ciudad. Pero es que en la ciudad. Se marcha a Madrid. Me marcho a la ciudad, ¿no? Eso te he marchado porque me la he puesto a huevos. Pero me vuelvo a la ciudad. Y en la ciudad está pasando lo mismo. Pegamento, coja usted pegamento. Porque que están lo he rotos dicho ustedes. ya 40 veces en esta tertulia. Estamos, y me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque los socialistas, en cuanto llevan 8 años, empiezan a cometer siempre sus mismos errores. No te digo ya si son 12. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Porque si son 12 ya, pues esto ya no tiene arreglo. Tiene arreglo. Porque ya saldrán, bueno, ¿te acuerdas de la época de Triviño? Vamos a salir, seguir García Nieto, Quiere toda la decir historia, que aún volverá estaría a mucho pasar lo mejor la mismo. ciudad, ¿no? No, Quiere estará decir. estará muchísimo peor mejor. todo, estará muchísimo peor todo. Pero- Y entonces, esa prepotencia, ese encantados, que lo digo 40 veces aquí, que es que hay que subirse, subes usted a la planta noble del ayuntamiento y ve a toda la gente que circula por allí. Y entonces toda esa gente son encantados de conocerse, son beautiful people. O sea, están llevándose unos sueldazos de, vamos, 1 millón de euros, están diciendo por ahí. Bueno, no sé. Eso, Pero que ya se la lo verdad yo es que lo sé. desconozco. No, de Sí, sueldo claro, no, entonces, de sueldo no. de De gastos, pues, para comprarse bueno, pipas, un para caramelo. pipas, pues están encantados. Entonces, eso con 8 años. Entonces, si eso no hay un partido que le ponga freno, pues la verdad es que es lo que están viendo los ciudadanos de Zaragoza, y están viendo con horror, porque la verdad es que el señor Belloc, desde que acabó la Expo, ha perdido el Oremus. Porque tampoco, es que no tenía más. Su leitmotiv y su único. Porque yo como concejal en aquella época, y después lo he visto en todos sus discursos públicos, y en todos sus discursos públicos no hablaba más que de la Expo, porque tampoco tenía más. Entonces, una vez terminada la Expo, que tampoco ha sido, que la Expo no ha sido nada, porque vas a la Expo y aquello parece Hiroshima. O sea, es que es una cosa que da pánico y yo no sé cómo va a salir adelante. Se está haciendo el parque empresarial. No sé qué va a salir de ahí. ¿Pero qué quieres que- Aquello parece Hiroshima. Hombre, claro. Y encima que tuvimos simplemente un 4% más de visitantes. O sea, que Y todo el desarrollo que de la gracias a Dios ciudad- que los que teníamos tarjeta con eso, Y todo el pues desarrollo de la entrábamos, ciudad. salíamos 3 días al día. Bueno, el desarrollo de la ciudad, Bueno, ¿qué le pues parece? ha ¿No le perdido gusta? Oremus, y El desde puente que ha perdido- Termileño, no le gusta la Ribera, no le Desde gusta que todo. las todo riberas, eso no le gusta. espera que venga una riada. Todo eso no le- El Parque del Agua, todo eso no Espera le que gusta. venga- Si el Parque del Agua, tú que has entrado, que entre pregúntele, Marqueta. el Parque del Agua, pregúntele a lo de la Federación de Barrios, ¿qué les parece la 5 de marzo de allí? Pregúntele, dice, no, es que si hace viento, dice, igual hay que sacarlos, coño viento, pero como son arbólicos pequeños no se le va a caer ninguna rama, no se preocupe que no va a pasar nada. Venga. Voy a ser muy breve en esta ocasión. Venga, sí, porque nos tenemos que ir Le a voy a tomar leer cerveza. al señor Laoz, que habla de los equipamientos y a conexión no sé qué del pelotazo urbanístico este. Pero no será una fotocopia. No, Que sea un no, papel es oficial. no, me traigo la fotocopia, pero si quiere, el otro día vine con los presupuestos, no tengo problema, le traigo el expediente entero. Pero bueno, el expediente pues entero. le traeré copia del expediente para que lea que dice un informe técnico. Debido a la falta de previsión de equipamientos, se corre el riesgo claro de que esa zona se convierta en una ciudad dormitorio. Eso es lo que se dice. Sí, bueno, lo que dicen los técnicos que no tienen ni idea. Se es dice, verdad. se dice Bueno, desde la oposición para no, que. no, no, para no, ver- no, informes técnicos independientes. Condicionados Y por la solo- oposición. Efectivamente, la oposición tiene un poder tremendo para condicionar los informes del gobierno. Hombre, claro, Siempre ha sido así. condicionados, Vamos condicionados. a ver, no nos sobrevalore. Si va a haber ahí Muchas gracias, cercanías, pero si no va a nos- haber cercanías, por favor, si va a haber ¿Cuándo? móvil.
¿Cómo que cuándo? ¿Cuándo? Porque Víctor Morlán dijo que hacia Huesca no hacía falta porque no hace falta. Víctor Morlán, socialista aragonés, también autónomo seguramente, aunque este está en Madrid autónomo, como la Eva Almunia, que se la han quitado de aquí, no me extraña. Esa no dimitió, esa se la mandaron para Madrid. Acá hablamos de dimisiones, es una que hablaba con muertas. Pues no dimitió, se fue a Madrid. Bueno, pues dijo que no hacían falta cercanías en Zaragoza, cosa que en todas las ciudades hace falta. Estamos hablando de 7, 8 años. ¿Cómo no va a haber cercanías? ¿Cómo no va a haber cercanías una vez que esté terminado? Pues porque el gobierno de Aragón y el gobierno de la Administración General del Estado no tiene la apuesta decidida a que haya cercanías en Zaragoza. O sea, si solo se puso por una enmienda que introdujo Junta Aragonesista cuando estaba en el Congreso de los Diputados. Así de claro. Vamos a ver, si va a haber ahí 40.000 personas, hay que darle una movilidad. No, sí, hay que darle una movilidad. Sí, y también hay que dar una salida hacia Francia y mire cómo está el Canfranc. También hay que tener un aeropuerto en condiciones y vaya a visitarlo. No lo tenemos, y no se hizo una gran inversión gracias a la Expo. Pero solo quiero hacer un comentario porque sacaba a pecho el señor Laoz del tema de Ranillas. Vamos a ver. Del tema de Ranillas, hay vendido, no hay nada vendido. Lo que hablan del 40%... Más del 50% está no, vendido claro, ya. lo que es, no está vendido. Eso es lo que era de la DGA y de lo que era del propio ayuntamiento, y ahora parece ser que va a ir la Ciudad de la Justicia, afortunadamente. ¿Y le parece mal? O parte de ella. No, nos parece una buena idea, es más, nos parece que se queda corta porque creemos que tienen que haber ido todos los servicios de justicia allí. No, pero que son equipamientos públicos, no hay parque empresarial, es falso, es mentira, no hay nada vendido. No hay parque empresarial. No lo hay, no se ha vendido nada un metro. ¿Y Master D qué es? Master D, vale, ¿qué es? Master Day creo que otra empresa, y Jorge, que es una cervecería. Hombre, vamos a ser serios, por favor. Una academia, vamos a ver, el mayor parque empresarial de Europa que usted ha dicho que es, se compone de una cervecería y una academia. Por favor, vamos a ser un poco rigurosos. Pero además, es que ha dicho que era el mayor parque empresarial de Europa. He dicho de los más importantes. De los más importantes. Pues es una cervecería, a día de hoy, empresarial, es una cervecería y una academia. Y el teatro de cursos a distancia, además. Por favor, el Banco Popular. Me permite, porque cada vez que hablo yo aquí se bueno, que nos tenemos que... Solo un momento. Porque ya, es que quiero hablar de Messi. Quiero hablar de Jerónimo de las Huertas, ese gran hombre, porque cada vez que habla Ranillas, ineludiblemente tengo que pensar en su gestión con el TBZ que dejó impagados, que han supuesto el cierre de varias empresas. Tengo que hablar de los 300.000 euros que nos ha costado el dragado en la navegación para que no haya barcos. Y prefiero no hablar de la gestión o del pliego de condiciones y la gestión del club náutico, que a lo mejor del señor Pedro Jato también tiene idea. De eso tendríamos que hablar un día. Un monográfico. Pero prefiero no hablar. Un monográfico. De momento hay goteras. Un monográfico sobre el club náutico estaría bien porque ahí hay también tomate. Hay tomate. Está la boda. Bueno, tomate no si sabemos, pero lo que hay es en Farlete unos corderos extraordinarios. Cuando ustedes vayan a comprar cordero, digan que sea de Farlete. A ver si conseguimos que los corderos de Farlete tengan denominación de origen por sí mismos. Cordero de Farlete. No en Novia Aragón, que están todos revueltos los de Farlete. Los de Farlete, que son los buenos. Esos que además cada chuleta salen 2. Porque son mujeres, no se las cortan bien gordas y venga, ya inflaquen de cordero. Qué rico eso, ¿verdad? Mira los societas como les gusta pequeñico y somos ciudadanos normales. Bueno, amigos, que nos vamos a ir. Su último minuto, brevedad. Minuto breve. Pues minuto de gloria, diga usted lo que quiera. Minuto de gloria, pues minuto de gloria, vuelvo a decir lo mismo, que no traen tanto en enterrarnos, que tenemos la costumbre de resucitar. Bueno, pues venga, don Héctor. Bueno, pues yo precisamente que el viernes tengo pleno y pues como estamos también el gobierno de Aragón y el gobierno de Zaragoza, pues no nos toca más que afrontar esta mala situación que tenemos económica y emprender proyectos grandes, muchísimos, con el plan Zapatero afortunadamente. Y no nos queda otra cosa que afrontar este tema de un profundo paro y con noticias volvemos a renombrar como la semana pasada con el tema de GM, que por lo visto empieza a pintar cada vez peor porque cada vez se nos van más opciones. Venga, mal asunto. Esperemos, efectivamente, muy acertado ahí. Los socialistas van a ir a trabajar gratis, ¿me has dicho? Vamos a ver, preocupación por la GM y desde luego indudablemente que sería algo muy... Pero no diga lo que ha dicho él. No, muy preocupante. Respecto a lo que... Vamos a ver si tiene responsabilidad el Partido Popular y no es contradictorio en este caso y apoya, por como está esperando la ciudadanía que apoye esta despensa de VPO para la ciudad de Zaragoza. Qué bonito le ha quedado eso de despensa. Diga, don Jorge, venga, rápido, pero vamos.
Pues nada, simplemente esperemos que en un futuro el Partido Socialista de Aragón sea asimilable a otros partidos socialistas europeos y no sea tan carca, tan casposo y tan de derechas. Bueno, amigos, nos vamos a tomar una cervecita, amigos, para celebrar esta amenísima tertulia. Los próximos días ya vendremos con unas cachiporricas y nos iremos dando cachiporricas. Bueno, y eso, que ya saben ustedes que votan contra el PP, que lo pasen ustedes muy bien y hasta la próxima semana. La partida de Guiñote es un placer, la partida de Guiñote es un placer.